Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Dios puso en mi corazón en este mensaje hablar de alguien muy especial, un hombre de Dios, un gran profeta de Dios. Y no es una opinión mía, sino más bien este título fue dado por las mismas palabras de Jesús en Lucas 7:28. Por el tiempo no vamos a ir hacia allá, pero anótalo para que tú puedas luego verificarlo. Un gran profeta, el más grande, según las mismas palabras de Jesús, y tal vez muchos de nosotros hemos leído, hemos escuchado de esta persona que vamos a hablar el día de hoy, es Juan el Bautista. Y este hombre tuvo una tarea muy especial y fue la de preparar la primera venida de Jesús a esta tierra. Tuvo esa tarea tan especial, es decir, de preparar el primer avivamiento que vino sobre esta tierra. Y leamos sobre este hombre de Dios para seguir con lo que el Señor tiene para hablarnos en este día. Y vamos a ir a Marcos capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Marcos capítulo 1 del 1 al 8. Antes de continuar con lo que Dios tiene para hablarnos, tomando como ejemplo a Juan el Bautista. Dice la palabra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ojo, atención aquí, preparad el camino del Señor. Eso tenemos como tarea tú y yo como iglesia. Vamos a seguir profundizando esto más adelante. Dice: enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y pon atención aquí. Versículo 7 dice: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Y aquí podemos ver el ministerio de este gran hombre de Dios. Podemos ver su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista, viviendo, profetizando y predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Y el ministerio de Juan era muy especial, no solo porque el profeta tenía una forma de vestir específica, su disciplina, su dieta, su apariencia, sino también había algo especial en la forma de predicar, había una severidad en su mensaje. Y todo esto recordó al pueblo de esa época al profeta Elías, que también tuvo una misión igual de especial. Y decimos que fue severo este hombre en su forma de predicar porque había una urgencia en el corazón de este gran profeta. Y yo creo saber cuál es esa urgencia. No sé si tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, podemos entender cuál era esa urgencia que había en el corazón de Juan. Y yo creo que es la misma que existe ahora mismo, en la época actual. Y de esto vamos a profundizar más adelante en el mensaje. Y es una urgencia, les digo yo, porque más que nunca en este tiempo, nosotros como iglesia debemos tener esta severidad, esta urgencia de predicar de la misma forma que lo hacía Juan, con esa urgencia, con esa severidad. Y aunque Juan era duro, había una dureza aún en sus prédicas, en sus palabras, porque el amor que el Espíritu Santo puso en el corazón de este hombre por la gente de su alrededor, por su generación, era tan grande que le llevó a expresarlo de esta forma, aún
a través de su severidad en su forma de predicar, en su urgencia, ¿verdad? Y conozcamos un poco de cómo predicaba, cómo era la predicación de Juan el Bautista. Y vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a leer 2 versículos, el 7 y el 9, para conocer un poco cómo predicaba este gran profeta de Dios. Lucas 3, del 7 al 9. Dice la Biblia: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, ponga mucha atención aquí. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y esta era la forma en la que predicaba Juan. ¿Y por qué vamos a hablar de este hombre de Dios, de este profeta? Y el motivo es que Dios me dio esta revelación. Dios me dijo lo siguiente: no solo para ti que perteneces a Neshama Ministerios como iglesia, sino para toda la iglesia en general. El motivo es este: Dios me dio esta revelación y yo la anoté textualmente, porque cuando una persona habla por sí misma, no importa, porque no se va a olvidar, son palabras nuestras, pero cuando no son nuestras, la memoria es frágil y debemos tomar nota, porque es el Espíritu Santo que muchas veces nos usa para hablarle a alguien más. Y yo tomé estos apuntes, pon mucha atención. Tú que tal vez nos estás escuchando y eres de otro ministerio, perteneces a otra iglesia como parte del cuerpo de Cristo, escucha muy bien lo que dice el Señor para este tiempo y por qué estamos hablando de lo que estamos predicando en este momento. Y es por lo siguiente: el Señor me dijo esto: así como Juan el Bautista tuvo la misión de preparar mi primera venida, el primer avivamiento en este mundo, la iglesia actual tiene una misión parecida, igual de importante, la cual es preparar mi segunda venida, de preparar la llegada del último avivamiento, lo cual está pronto a ocurrir. Por eso, háblale a la iglesia de que existe la urgencia de hacer parecido a lo que hizo Juan. Es urgente, porque ya no queda tiempo y porque muchas personas están ganando el mundo, pero están perdiendo su alma. Se están perdiendo y se están yendo al infierno. Ahora, ¿y qué podemos como iglesia aprender de Juan para poder replicar y preparar su segunda venida? Para preparar este último avivamiento que se viene y para evitar que más gente se siga perdiendo y yéndose al infierno. ¿Qué podemos hacer para ayudar? No sé si eso, este sentimiento, este sentir, salta a tu corazón. Porque como iglesia tenemos esa misión ahora en este tiempo, en estos últimos tiempos. Y lo que debemos tomar en cuenta para hacer bien esta tarea, creo yo, es lo siguiente. Esto es lo que podemos aprender de Juan para poder replicar en este tiempo. Es lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Juan hacer y que nosotros debemos replicarlo en este tiempo para que así como Juan preparó esa plataforma para la primera llegada, el primer avivamiento que hubo aquí en la tierra con la venida primera de Jesús, nosotros hacerla en este momento, esta tarea para esta segunda venida. Y lo que podemos aprender y debemos replicar tú y yo es lo siguiente: lo primero, llevar a la gente al arrepentimiento. Y vuelvo a repetir, no sé si tú me vayas a escuchar en este momento en vivo, me estás escuchando en vivo o vayas a escuchar este mensaje en diferido, eres cristiano o eras cristiano y te alejaste, o tal vez de esto no te han predicado en tu iglesia, o es la primera vez que escuchas este mensaje. Esta es la tarea que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. Y lo primero es llevar a la gente al arrepentimiento. Llevar a la gente al arrepentimiento. Porque la Biblia habla de que Juan el Bautista ministraba el bautismo de arrepentimiento en preparación a la venida de Jesús. Es lo que acabamos de leer en Marcos, ¿verdad? Llamaba a la gente a hacer frutos. Diga conmigo, frutos. Frutos es algo evidente, fruto es algo tangible que se puede ver, ¿no? Llamaba a la gente a hacer frutos dignos de arrepentimiento, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Y ese era el mensaje de Juan, era un llamado al arrepentimiento.
Y eso debemos hacer tú y yo, llamar a la gente al arrepentimiento. Y aunque mucha gente piensa que el arrepentimiento es basado en los sentimientos, especialmente en sentirse culpable por sus pecados, en llorar, incluso muchos al tener ese cargo de conciencia les lleva a regalar cosas, a hacer cosas, acciones, y aunque la Biblia dice no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, pero hay personas que la desesperación, ese remordimiento de conciencia incluso les lleva a hacer cosas. Es como los padres con los hijos, cuando se portan mal, yo he escuchado y les llevan regalos para hacerse de a buenas, les compran cosas, zapatos nuevos, pero de eso no se trata. Las obras no tienen que ver con el arrepentimiento. Y mucha gente piensa que el arrepentimiento, decíamos, es basado en los sentimientos, en sentirse culpable por los pecados, y no es así. Y aunque es maravilloso sentirse culpable por los pecados, que haya ese remordimiento, ¿verdad? Pero el arrepentimiento no es una palabra de sentimientos, es una palabra de acción. Al igual que el amor, al igual que el perdón, no es sentimientos, es una acción. El arrepentimiento es eso. Y por eso Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar. No solamente sentirse culpables por lo que han hecho, porque el arrepentimiento, escuche bien, habla de cambiar de dirección. Habla de cambiar de dirección, no de pena. No se trata de pena o dolor en el corazón solamente, sino de cambiar de dirección. Y aquí yo me detengo porque el Espíritu Santo está muy fuerte, su presencia aquí. Yo sé que Satanás tampoco quiere que esto se predique. Pero tal vez tú que eres creyente no has estado bien en tu caminar. Y recuerda que tú no puedes dar algo que no tienes. ¿Cómo tú puedes llamar al arrepentimiento si tú mismo no cambias de dirección? Así que este es una oportunidad. El Señor te está hablando, cambia de dirección. El Señor no te está pidiendo ser perfecto, sino que te arrepientas. Cambia de dirección, porque el arrepentimiento habla de cambiar de dirección, no solo de pena o dolor en el corazón. Y como iglesia debemos hacer lo mismo, preparar el camino del Señor, pidiendo a las personas que nos rodean, a nuestra familia, pedirles, enderecen sus sendas, arrepiéntanse, pero de verdad, no solo de palabras, no solo por emoción, no como algo religioso, no como algo hueco y vacío, sin frutos, que no hay testimonio de vida, sin testimonio de vida, no. Es decir, que tú y yo, como iglesia, por la gracia del Espíritu Santo, podemos decirles, enseñarles, guiarles, debemos decirles, enseñarles, guiarles, a enderezar las sendas de cada uno, a cambiar su condición. Escuche bien cuál es nuestra tarea, como lo era para Juan. Nuestra tarea es llevarles a cambiar su condición. ¿Eso qué implica? Tanto su condición moral, para otros, nosotros vamos a guiarles a cambiar su condición emocional, a cambiar la condición económica de la gente que nos rodea, su condición espiritual, incluso cambiar su condición corporal. Con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros como iglesia, con las palabras precisas y oportunas, como está escrito, el Señor mismo va a poner las palabras para poder llevar a esta gente al arrepentimiento. Así que no te preocupes, no necesitas estudiar teología, lo que necesitas es arrepentirte, tener un corazón para el Señor, caminar en santidad, y el mismo Espíritu va a poner las palabras correctas para ese familiar, para esa persona, para ese compañero del trabajo, de estudios. Nosotros tendremos esas palabras por el Señor, precisas y oportunas. Predicaremos que solamente es posible la vida eterna a través de un arrepentimiento genuino y a través de Jesús, de nadie ni nada más. No necesitamos de nada ni de nadie más, sino arrepentimiento genuino y a Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida. Y mientras oramos e intercedemos por nuestra familia, por las personas que Dios nos ha delegado a ayudar, que ha puesto a nuestro alrededor, veremos ese cambio en ellos. Créelo, al igual que Dios nos cambió a nosotros, Él lo va a hacer con ellos también. Así que primera tarea, escúchalo bien, llevar a la gente al arrepentimiento. Eso hizo Juan para preparar la primera venida de Jesús y el primer avivamiento. Y nosotros debemos hacer lo mismo, llevar a la gente al arrepentimiento. Segunda cosa que debemos hacer, y que podemos aprender de Juan, de lo que acabamos de leer en los evangelios, y es predicar la palabra de Dios tal y como es. Escucha bien, predicar la palabra de Dios tal y como es. La Biblia dice que el mensaje del Bautista era duro. ¿Cuántos de nosotros pudimos ver esa severidad del mensaje al leer Marcos, al leer Lucas?
El mensaje del Bautista, su ministerio, su predicación era duro. No siempre era duro. Pero lo que quedó registrado en los evangelios era esa severidad. ¿Por qué? ¿Por qué era duro? Yo quiero que aquí tú participes. Yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo, nos está confrontando, nos está cambiando, nos está enseñando. Y quiero que escribas tú aquí, a mi equipo ministerial que está escuchando, ¿por qué creen ustedes que el mensaje de este profeta, del más grande de los profetas, era duro? ¿Por qué el mensaje era duro? ¿Por qué era así? Nos vamos a tomar unos segundos. Si tú tienes la respuesta, aquí no hay aciertos, equivocaciones, simplemente participa. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Por qué el mensaje de este hombre de Dios era duro? Había esa urgencia, esa severidad y lo llevó a ser duro en su mensaje, ¿no? Oh, generación de víboras, ¿por qué? Y yo creo que voy a dar mi opinión así como tú la estás dando y nos estás escribiendo. Yo digo que el por qué era tan duro su mensaje es porque tan duro de corazón y tan torcido era el camino del pueblo en esa época, que el Espíritu Santo lo lleva a calificar en términos duros a ese pueblo, diciendo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso leímos en el versículo 7 de Lucas 3, ¿verdad? Y en la actualidad no es diferente, creo yo. Lastimosamente, en este tiempo que estamos viviendo ahora, en el año 2021, lastimosamente no es diferente, pues yo creo que si el pueblo en ese tiempo antiguo era tan duro, corrompido y torcido, ahora lo es mucho más. Lastimosamente ahora lo es mucho más. Porque la gente no ha querido acercarse a Dios. Y el antídoto para ellos, la solución para todo esto es el amor. La solución para todo esto es el amor. Y eso implica decir la verdad. Eso implica predicar la verdad. Aun si esto nos lleva a hablar de manera dura y severa, muchas veces. ¿Y por qué dices amor, pastor? ¿Y por qué digo amor? Porque aunque la gente no entienda, y acabamos de decir, ¿no? La gente se está yendo al infierno, y te vas a ir al infierno si sigues predicando. Y mucha gente va a decir, hey, ¿por qué eres tan duro? Y aunque la gente no lo entienda, no dices que es amor, y aunque no la gente no lo entienda, te vuelvo a repetir, le debemos hablar de que si no cambian, se van a ir al infierno. Eso es verdad. Y se van a ir al infierno por toda la eternidad. Y por eso muchas veces tendremos la obligación de hablar de frente, de manera severa. Porque no queremos eso para quienes amamos, ¿verdad? Si nosotros amamos a esa gente, a nuestra familia, a los que tenemos a nuestro alrededor, vamos a tener esa misma urgencia. Ahora entienden por qué les decía había esa urgencia en Juan en su corazón. ¿Y por qué decimos amor? Porque por el mismo hecho de que les amamos no queremos ese futuro eterno para ellos. Y aunque tal vez no les digamos generación de víboras, como lo decía Juan, sí les deberemos advertir y hablarles la verdad, con la Biblia, con la palabra de Dios que es la verdad. Porque los amamos, ahí está el amor, porque los amamos. Como Dios los ama, así nosotros les mostramos ese amor. Porque si no les amásemos, ¿para qué nos gastamos el tiempo? ¿Para qué predicarles, seguirles insistiendo? Ellos tal vez no lo entienden. Puede ser que tú llegaste a este video y a ti te estaban predicando algún compañero, algún amigo, algún vecino, y tú no entendías que por qué seguía y sigue golpeando tu puerta, te está llamando. Es porque el Señor te ama y no quiere un futuro eterno en el infierno para ti ni para tu familia. Y como dicen algunos dichos por ahí, creo que se pueden aplicar en este punto algunos dichos en el mundo, para que nosotros podamos entender lo que Dios está hablando acerca de esto. No te olvides, predicar la palabra de Dios tal y como es. Hay un dicho que dice, más vale una verdad que duela a una mentira que solo ilusione. Y hay muchas religiones que hacen esto. Porque cuando alguien predica la verdad, muchas veces en ese lugar no va a haber mucha concurrencia, porque no es popular el mensaje, porque no le gusta a la gente que le confronten, porque no le gusta a la gente que le digan que están haciendo mal. Pero hay iglesias, lastimosamente, y de muchas denominaciones, no voy a dar específicamente, hay muchas, de muchas denominaciones, inclusive cristianas, que hacen lo que dice este dicho. Más vale una verdad que duela a una mentira que solo ilusione. Esos ministerios solamente ilusionan a la gente. Y cuando llegue la segunda venida de Jesús y todos estemos parados delante de Él, ¿a dónde van a ir ellos? Solo una ilusión les hablaban, ¿no es cierto? Tal vez les decían que van a ser ricos, van a tener casas, carros, etc. Y aunque eso no está mal, pero el enfoque y el mensaje principal no era ese. Ya vamos a ver cuál era el mensaje de Juan, el principal, y cuál debe ser nuestro mensaje como iglesia en este último tiempo. Otro dicho que dice, valiente es quien dice la verdad aún sabiendo que lo perderá todo.
Y eso es cierto, porque Jesús fue a la cruz por decirle la verdad. Sus mismos consiervos, los fariseos, los mismos pastores de esa época lo mataron. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Sepulcros blanqueados, les dijo una vez. También era severo el maestro, ¿no? Había una urgencia en su corazón parecida a la de Juan. Hay otro dicho del mundo, bueno, este dicho lo dijo Platón, un gran filósofo, dijo: nadie es más odiado que el que dice la verdad. Tal vez por eso a ti y a mí, o tus mismas familiares en casa, tú eres la oveja negra ahorita, no porque vas a tomar ni sales a las discotecas, sino eres la oveja negra porque eres el evangélico, el cristiano, etcétera, ¿sí? Porque como dijo Platón, nadie es más odiado que el que dice la verdad. Y Jesús dijo: los perseguirán, los aborrecerán, así como lo hicieron conmigo, ¿verdad? Pero dice: bienaventurados, dice también, ¿no?, en el Evangelio. Hay otro dicho de Thomas Mann que dijo: con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. Y finalmente, o como dijo John Huss, antes de morir, mártir en la fe, quemado en una hoguera por la Iglesia Católica. Dijo él, mientras se quemaba, mientras moría mártir ahí, les gritó esto, les dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Él fue el precursor de traducir la Biblia para que todo el mundo empiece a leerla en el idioma, ¿no? Y le dijeron hereje. Y él, muriendo en esa hoguera, les gritó a ellos, a sus asesinos, les dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y aunque mataron a Hus, se levantó un Lutero, y aunque quisieron destruir a Lutero, se levantó un Wesley, y ahora el Señor puso de pie y te levantó a ti y a mí, y la iglesia no va a ser destruida, porque el infierno, el Hades, no prevalecerá sobre la iglesia. Siempre habrán hijos que alcen la voz, ¿verdad? Así que hablemos la verdad, aunque sea severa muchas veces, como lo hizo el Bautista. Este es el tiempo de que la iglesia alce la voz con poder en el Espíritu Santo. Y yo oro de que tú y yo hablemos la verdad en este tiempo, más que nunca. Y como iglesia, como hizo Juan, debemos señalar a la vez diciendo que la sentencia está cerca, que el juicio se acerca, porque él usó la metáfora. Lo acabamos de leer en el versículo 9 del capítulo 3 de Lucas. Vuelve allá a tu Biblia. Si tú estás con tu Biblia, vuelve al capítulo 3 de Lucas, Lucas 3, versículo 9. El Bautista dio esta sentencia en esa época, usó una metáfora diciendo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Tú y yo somos esos árboles. La gente de este mundo somos esos árboles. Dijo: por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Versículo 9 del capítulo 3 de Lucas que acabamos de leer al inicio. Y así debemos hacerlo nosotros también en este tiempo. Decirles: hey, esto no es eterno, nosotros no vamos a vivir aquí para siempre, hay una eternidad en donde sí va a ser nuestra verdadera realidad. Hey, si tú no estás dando buen fruto, ¿qué te espera? El infierno, no hay otra cosa. Esa es la palabra, y aunque no sea popular el mensaje, así debes decirle tú a esa persona. Y yo te digo de parte de Dios, si tú no cambias, tú y tu familia se van a ir al infierno. El hacha está puesta más que nunca a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto se va a cortar. No lo voy a cortar yo, sino el mismo Jesús que está viniendo ya. Porque para preparar el último avivamiento, la iglesia debe predicar la verdad completa y tal y como es, como ya hemos dicho. Las personas necesitan la verdad y no algo que luzca como la verdad. La verdad siempre incomoda, pero si amamos a las personas y queremos que sean salvas, debemos proclamarle esta verdad a los cuatro vientos. Hagámoslo entonces, hagámoslo. Tenemos esta tarea de preparar el último avivamiento. Y tercera cosa, y con esto termino. Tercera cosa que somos llamados a hacer tú y yo, y lo mismo que hizo Juan en su época, en su generación, y nosotros debemos hacer en esta generación ahora, es recordar este principio, que no es de los débiles el reino de los cielos, es de los valientes. No es de los débiles el reino de los cielos, es de los valientes. Y quiero que me acompañes a tu Biblia y leamos sobre esto en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mateo capítulo 11 y versículo 12. No te olvides de este principio, por favor. No es de los débiles el reino de los cielos, es de los valientes. Es valiente quien es cristiano. Ser cristiano no es para cualquiera, es para valientes. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ojo aquí que no está hablando de tomar armas, no está hablando de violencia, de que tú te pelees y te discutas verbalmente con alguien, te vayas a las manos con alguien. No está hablando de esto la palabra. El celote, uno de los discípulos de Jesús, ¿sabías? El celote era un guerrillero, como decir ahora alguien de las FARC, un guerrillero ahí en Colombia, tomando el ejemplo de ese país. Era otro ejemplo de Judas Iscariote también, que luego le traicionó. El celote y el Iscariote pensaban que el reino de los cielos, cuando Jesús hablaba de este reino, iba a venir por las armas. Ellos decían, ok, Jesús nos va a armar, nos va a dar espadas y nosotros cortaremos cabezas a los romanos, y no se dieron cuenta que no habla de esa violencia. Y él decía, pero mi reino tampoco es de este mundo, y por eso ellos tal vez se confundieron, ¿no? Y por eso también hubo una puerta abierta, y por eso Judas le traicionó y dijo, pues así, con amor, ¿cómo es esto? Es con la espada, pensaban ellos, ¿verdad? No es con esa violencia. Y dice otra vez, leemos aquí, dice, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan, pero no hablamos de una violencia física. Jesucristo habla del Bautista luego diciendo que en el tiempo de Juan, él está hablando, son palabras de Jesús. Jesucristo habla del Bautista diciendo, en el tiempo de Juan, cuando él todavía estaba vivo, les decía a sus discípulos, el reino de los cielos desde ya se abría paso, ya se estaba fortaleciendo. Pero esto se estaba sucediendo porque había una guerra. Desde esa época de Juan hay una guerra más que nunca, es lo que trataba de decir Jesús con estas palabras. Que se estaba ganando, que se estaba haciendo fuerte cada momento. Y que solamente los valientes lo iban a arrebatar. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Esos valientes de la actualidad somos tú y yo ahora. Esos valientes de esta generación somos tú y yo ahora. Es este ministerio, es esta iglesia, y la iglesia a la cual tú pertenezcas, si nos estás escuchando de otro ministerio. ¿Fuertes en qué? No en armas, no en lo físico, sino fuertes en nuestra fe, en nuestras convicciones, nuestros valores, fuertes porque Dios vive en nosotros. Y en nuestra generación veremos y seremos partícipes de esa victoria completa. Arrebataremos el reino de los cielos y ayudaremos a que se establezca de manera definitiva y para siempre este reino del cual tanto hablaba Jesús y por el cual nosotros estamos creyendo y el que estamos viviendo también. Entonces, para que eso suceda antes de esta segunda venida, no es de los débiles el reino de los cielos, sino de los valientes. ¿Cómo es posible que un simple ser humano pueda no ser débil, sino valiente, si todos los seres humanos tenemos debilidades? Porque el Espíritu Santo debe estar contigo. Tú y el Espíritu Santo deben ser uno solo, así que búscalo. Si tú y el Espíritu Santo no son uno, entonces empieza a buscar, rectifica desde hoy. El Señor te está hablando por eso el día de hoy. Y quiero terminar con esto. Recuerda, decíamos, ¿cuál era el mensaje principal de Juan el Bautista en su generación y cuál debe ser el mensaje principal de nosotros? Y el Espíritu Santo nos está pidiendo replicar lo mismo para preparar la segunda venida de Jesús. Y el mensaje principal de Juan no era, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Él llevaba a la gente al arrepentimiento, sí, pero no era ese el mensaje principal. El mensaje principal de Juan era, el Mesías, el Rey, ya viene. Si usted lee Marcos, dice, hay alguien que viene, más poderoso que yo, y nosotros como iglesia debemos decir lo mismo, ¿no? Juan decía, el Rey ya viene, ese es el mensaje principal. El segundo o tercero podríamos decir es, arrepiéntanse porque el Rey ya viene, ese era el mensaje principal. Y vino en su primera venida. Jesús se hizo carne. Ahora es igual, nuestro mensaje como iglesia debe ser, el Rey ya viene, está pronto a venir, por segunda vez en este caso. Y el llamado al arrepentimiento es la reacción que debe tener la gente al escucharnos esto. El Rey ya viene, y orar de que la gente se arrepienta como reacción a la noticia de que el Rey y su reino ya vienen. Ciertamente, en cierto sentido, ya está aquí el reino, ¿verdad? Pero el reino ya viene para quedarse de manera definitiva, por decirlo así. Ese es el mensaje. El reino ya está aquí para aquellos que lo aceptan, porque por un poquito de tiempo el diablo gobierna este mundo. Entonces todavía no es definitivo. Aunque el reino ya está aquí, lo vivimos quienes quieran vivir ese reino, los que aceptan a Jesús. Pero hoy debemos decir, el reino ya viene, pero para quedarse de manera definitiva, para siempre. Hoy en día es lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta tú que estás escuchando? ¿Se dan cuenta? Es tiempo más que nunca de un análisis,
de cómo el mensaje de Dios, si tú analizas, si tú piensas, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo para esta época, más que nunca. Como en la época de Juan el Bautista, enderezar nuestras veredas, hacer frutos dignos de arrepentimiento, buenas obras y tener temor de Dios en todo lo que hacemos y decidimos. Te repito, tener temor de Dios en todo lo que hacemos y decidimos. Si tú eres hijo de Dios, si tú dices ser cristiano, seguidor de Cristo, no digo religiones, no digo denominaciones. Muchas veces el llamamiento a esta misión, y con esto quiero terminar porque esto es para alguien, muchas veces el llamamiento a esta misión te vendrá cuando estés en el desierto. Es decir, en tu etapa de mayor dificultad. Para algunos nos va a suceder lo mismo que al Bautista. Tal vez estás enfermo. Tú que me escuchas ahora mismo no tienes dinero ni recursos tal vez. O estás débil, o estás caído, o fallaste, o estás herido, sin ánimo, estás triste, derribado. Pero no importa cuál es tu desierto, yo no lo sé, pero Dios sí. Y aún así Él te está llamando justo ahora, tal y como estás, con lo que estés pasando. Dios te está llamando a que te unas a esta tarea, porque cuando le vino el llamamiento a Juan el Bautista, recuerda, él también estaba en el desierto, lo acabamos de leer. Y tal vez para ti sea igual en este momento, para ti, para mí, en alguna área hay un desierto y el Señor te llama. Y aunque el desierto no solo significa etapas de dificultad, también implica esto, escucha bien, esto es para alguien más. El desierto no solo implica etapas de dificultad, también implica el tomar la decisión de prepararnos por nuestra cuenta para estar solos. El desierto implica tiempos de soledad. No que la circunstancia o el Señor te lleve a estar solo, sino que tú tal vez necesitas apartarte, buscar un tiempo de soledad como lo hacía Juan. Acabamos de leer en Marcos su dieta, su disciplina. ¿Por qué él vivía en el desierto y no estaba en la ciudad? Él necesitaba estar solo por algo. ¿Y por qué él tenía esa dieta? Todo tiene un sentido, ¿verdad? Y el desierto significa soledad. El Señor está pidiendo que tú entres al desierto, es decir, a tiempos de soledad, no para sufrir, porque a nadie le gusta la soledad, no hablo de esa soledad que destruye, no para sufrir, sino para buscar de Dios. Eso es para alguien más. Si tú estás pasando tiempos de dificultad, no importa, como le pasó a Juan, Dios te está llamando en el desierto a que hagas esta tarea. O tal vez a ti te está pidiendo que tú te apartes a un tiempo de soledad para buscar más de Dios. Tal vez a ti te está pidiendo ir al desierto para que te prepares, tú mismo te prepares, para que ores más, para que leas más tu Biblia, para que busques de Dios. Para alguien tal vez sea el momento de que entres tú al desierto, es decir, a que pares un momento, dejes de trabajar, no digo de renuncies, sino que tal vez pide unas vacaciones, pares un instante, si tú eres dueño de una empresa o de un negocio, pares un momento y empieces a renovar y fortalecer tu relación con Dios. Así que, ánimo. Y acepta el llamado y manos a la obra. No hay excusa ni pretexto para ningún cristiano en este mundo para que haga y cumpla con esta misión de preparar este último avivamiento que se viene. Este último gran avivamiento antes de que la segunda venida de Jesús, en la cual el Espíritu Santo se derramará. Antes de que eso suceda, antes de que Jesús venga, nadie sabe el día ni la hora, pero hay dos eventos que para los que estamos conectados al Señor nos van a dar la pauta. Bueno, 3 eventos, 3 cosas usted se va a dar cuenta. Dice la palabra, de la higuera aprender, la parábola. Eso significa, de la higuera es de Israel. Lo primero es, nuestra señal es Israel, ver la nación de Israel. Primero, de la higuera, ved la higuera, ved a Israel, es lo primero. Segundo, no vendrá Jesús sin antes se predique el evangelio a toda criatura. Y solo falta un pedacito en Medio Oriente, el resto todos saben quién es Jesús. Segunda cosa. Y tercera, para preparar este último gran avivamiento, el Espíritu Santo se tiene que derramar sobre toda carne. Son 3 cosas. Cuando usted vea que esas 3 cosas se están cumpliendo, el Señor está más cerca. Nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor está cerca. A sus hijos no nos va a tomar por sorpresa. Y este último gran avivamiento, antes de que la segunda venida, les decía, de Jesús, sea, el Espíritu Santo se derramará. Y eso significará milagros de sanidad, milagros impresionantes como nunca antes. Milagros creativos, vamos a ver manos crecer, miembros restaurados como nunca antes, porque es un derramamiento del Espíritu, el último. Va a haber restauración, señales, prodigios, salvación, victoria, etcétera, todo lo que viene con el Espíritu. Como está escrito, se va a cumplir lo que está escrito en su palabra, simplemente leamos. ¿Sabe lo que se va a cumplir? Y lo que estamos preparando usted y yo como iglesia, así como hizo Juan,
Esto estamos preparando a que suceda. Acompáñeme a Joel para terminar el día de hoy. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Joel capítulo 2, del 28 al 32. Ponga mucha atención. Nos falta el tiempo, tenemos tantas cosas por hablar, pero yo sé que el Espíritu Santo a cada uno le está revelando y le está poniendo esto que nos está hablando, lo está hablando a tu espíritu directo. Mira lo que dice, esto se va a cumplir. Joel 2, del 28 al 32 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Diga aquellos días. Diga otra vez aquellos días. Diga otra vez aquellos días. Dice la palabra, versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y estos son aquellos días que está declarando la palabra de Dios. Estos son esos postreros días, esta época, esta generación. Nosotros somos la generación que experimentará y verá de primera mano este último avivamiento. El derramamiento. ¿Qué es avivamiento? La irrupción del Espíritu Santo en un territorio, en una iglesia, en un lugar. Nosotros vamos a experimentar, nuestra generación, tú y yo tenemos ese regalo, ese privilegio de ver de primera mano, de experimentarlo, lo vamos a vivir, lo estamos empezando a vivir, este último avivamiento. Es más, como Dios nos ha hablado hoy, no solo lo veremos y viviremos como iglesia, sino que somos llamados a preparar la plataforma de este último avivamiento, antes de que Jesús vuelva por segunda vez, amén. Como hizo Juan, en otras palabras, tú y yo, como iglesia, somos el Juan el Bautista de esta generación. Así que, manos a la obra entonces, en el nombre de Jesús. Manos a la obra. Manos a la obra. Tú y yo somos llamados a preparar la plataforma de este segundo avivamiento. Haz de cuenta como cuando el artista muy famoso y conocido se va a presentar. Nosotros somos aquellos que estamos haciendo la tarima, poniendo las luces para que el artista llegue, para que me entiendas. Esa es la tarea que hizo Juan en su generación con la primera venida, y nosotros como tarea es la misma, pero para esta segunda venida. Así que, 3 cosas, no te olvides: llevar a la gente al arrepentimiento, predicar la palabra tal y como es, y recordar de que no es de los débiles el reino de los cielos, sino que es de los valientes, y tú y yo somos valientes, porque el Señor nos ha escogido y nos ha llamado. Así que donde tú estás, déjame terminar orando por esto. Señor, yo te doy gracias por tu palabra el día de hoy, por tu revelación. Señor, yo te pido que seas tú despertando en el corazón de tu iglesia ese fuego, esa urgencia para poder predicar tu palabra más que nunca en este tiempo, Señor. Danos esa valentía, ese atrevimiento, Señor, esa fuerza, ese denuedo y ese amor para poder predicar tal y como es tu palabra, para poder orar por los que se están perdiendo, Señor, para poder orar por los enfermos, para poder orar y traer liberación a los que están cautivos, Señor, atormentados por demonios, aquellos que están atormentados por deudas. Señor, ayúdanos a llevar la palabra precisa. Levanta tu iglesia, Señor. Yo me uno en fe en este momento. Yo quiero que te unas conmigo a orar ahí tú. Señor, oramos por toda la iglesia alrededor del mundo. Despiértala, Señor. Este es el tiempo de que tu iglesia brille y alce la voz más que nunca. Así como lo hacía Juan, aún en medio de este desierto que es la tierra, Señor. Podamos alzar la voz y decir: el Rey ya viene, arrepiéntanse. Señor, despierta tu iglesia, que nosotros no nos desviemos del mensaje, que no prediquemos de otra cosa más, sino de tu venida. Y junto con eso, Señor, mientras preparamos tu venida, tú nos vas a prosperar, tú nos vas a tener sanos, tú nos vas a tener, Señor, en este momento, Señor, supliendo nuestras necesidades. Eso también es verdad. Pero que no perdamos el mensaje central, Señor. Yo te pido que cada persona que escucha en este momento y escuche después en diferido, tú
pongas ese querer como ese hacer en el corazón de tus hijos, de esas familias que nos están escuchando y que tú escogiste, que nos llamamos cristianos, Señor. Oramos, Señor, para que tú levantes los guerreros, tú levantes a los Juan el Bautista de esta generación, Señor, a la iglesia verdadera, a los cristianos verdaderos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para terminar también quiero orar por tu corazón generoso. Si tú perteneces a nuestra iglesia, sabes que nosotros practicamos lo que decimos, lo que el Señor nos enseña en su palabra, lo llevamos a la realidad, y la palabra dice que es más bendecido dar que recibir, y es un mandamiento ofrendar, diezmar, dar al que no tiene. Y en este momento apartemos este momento para que podamos dar nuestra semilla, nuestra ofrenda, tu diezmo. Tú que perteneces a nuestra iglesia, al ministerio, disponlo en este momento en casa, en ese lugar donde tú estás colocando, lo destinaste para las ofrendas. Nosotros como ministerio pasaremos entre semana o tú sabes el mecanismo que a través de los líderes tenemos para que puedas hacer llegar luego tu ofrenda, tu diezmo. Así que toma tu ofrenda, tu diezmo en este momento. Para los que estamos en Tulcán, para el equipo ministerial, lo puedes llevar a tu trinchera, a la trinchera el día viernes, a los repasos de la alabanza. Ustedes saben cómo es la iglesia aquí, puedes llevar aquí la ofrenda que tú estás levantando en este tiempo. Así que toma tu ofrenda. Señor, oramos por cada corazón generoso, aún por aquellos que no pertenecen a Neshama Ministerios y que tú pones en su corazón ofrendar en este tiempo. Señor, que lo puedan hacer a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web www.neshamaecuador.com. Señor, yo bendigo cada semilla que está siendo sembrada en este momento y que va a seguir llegando en este tiempo para levantar tu obra y seguir llevando a la gente al arrepentimiento, para poder seguir predicando tu palabra tal y como es y para poder seguir formando a los valientes, Señor, para este tiempo. Yo te pido, Señor, que conforme a su generosidad ellos puedan cosechar en este tiempo, Señor, en sus negocios, en sus trabajos, en sus estudios y en sus familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a que el día de mañana, domingo a las 10 de la mañana, te conectes también a nuestra transmisión. Hay una palabra igual de poderosa de nuestra sede de la ciudad de Quito, así que aparta eso en ese día, tu agenda, el día de mañana, esa hora, digamos, en tu agenda, y contigo nos escucharemos el siguiente sábado a la misma hora. Dios mediante ya lo haremos en nuestra sede, en nuestro templo, en la iglesia, porque ya entendemos que acá terminamos el confinamiento. Si tú nos estás escuchando de otra parte, de otro país, pues aquí en la ciudad de Tulcán, de Ecuador, estábamos en un confinamiento por casi un mes, un confinamiento de viernes a lunes. Había un toque de queda, así que Dios mediante esperamos el siguiente sábado ya reunirnos desde nuestra sede ya y nos escucharemos. Así que el Señor te bendiga y síguete preparando. Si el Señor te está llamando a ir a tu desierto, pues busca estar solo y prepárate y busca del Señor como nunca antes. Que el Señor te bendiga.